desde que estalló el episodio inflacionario en los últimos 3 años, qué ha pasado con el poder adquisitivo de la clase trabajadora y a la vez qué ha pasado con los beneficios y con los márgenes de las empresas, ¿no? Y encima hacer esto no simplemente a nivel agregado del conjunto de la economía, que lo hemos hecho tanto como para Cataluña como para el Estado español, donde hay datos disponibles para Cataluña, sino tratar de hacerlo también por sectores, ¿no? Ir a cada sector empresarial y qué está pasando ahí, qué está pasando con los salarios, qué está pasando con el poder adquisitivo y qué está pasando con los márgenes empresariales, que muchas veces, o sea, que van indisolublemente ligados, ¿no? Hola, muy buenas tardes. Estamos hoy en la Escuela de Verano de CGT Cataluña y el Sindicato de Llogateras, en la Escuela Joan Liébana, su segunda edición, y hoy tenemos unos invitados en la STAR de lujo. Son el grupo socioeconómico de la CGT, este grupo que está en la sombra, que nadie sabe bien lo que hace, pero que hace unos proyectos realmente guapísimos. Seguramente muchos de vosotros y vosotras conocéis La Brecha, esta revista de análisis económico, de análisis coyuntural, que nos ayuda a los sindicalistas a enfrentar, a hacer frente a las novedades, ¿no? Y a cómo se está moviendo, ¿no? el panorama laboral, y nosotros pues tener más argumentos, ¿no? para poder combatir, digamos, cómo está en la actualidad el mundo laboral, ¿no? Porque es un mundo cambiante, ¿no? No podemos utilizar las mismas herramientas que utilizamos hace 50 años con el movimiento de esto. Y nos acompaña Mario y Lorien del gabinete. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Cómo está yendo la escuela? Muy bien. Estamos aquí estupendamente. Muy contentas. ¿Sí? Venga, pues súper bienvenidas. Ya ves que se está internacionalizando la escuela y cada vez viene gente más lejos de Madrid. Pues, oye, para la gente que no lo sepa, hay mucha gente que, pues al igual sí que de La Brecha, pero no sabe, no sé si sabe que existe, o si sabe que existe, no sabe exactamente qué es vuestro gabinete socioeconómico. ¿Nos podéis explicar un poco así brevemente qué sería? Bueno, nosotras empecé yo sola en el 2019 puramente como un asesoramiento al gabinete jurídico, pero poco a poco fuimos viendo la necesidad de ir creando contenido, recursos para la afiliación, ¿no? Muy importante para la negociación, etcétera. Se fueron incorporando mis compañeros, primero fue Mario, luego fue Lorien, y así que pudimos abordar ya con mucha más ambición distintas líneas de trabajo que la verdad es que creo que se complementan muy bien. Si me tuvieses que resumir estas líneas de trabajo, ¿cuáles serían? Bueno, yo creo que sería La Brecha, informes de coyuntura, también informes específicos a nivel sectorial y la asesoría jurídica al Gabinete Jurídico Confederal, pues ante un ERE, si hay razones económicas, motivos económicos, pues nosotros tratamos de darles ahí un poco de apoyo. Bueno, y a ti también te he visto cascándola bien por la reducción de la jornada laboral, ¿no? Ah, bueno, también es una de las líneas, además de la línea, digamos, de coyuntura más sectorial, una de las líneas principales que creemos que es muy importante a nivel político y sindical es luchar por una verdadera reducción de jornada laboral y recuperar nuestras vidas. Y luego también, Lorien, nos estás ayudando con un informe, ¿no? Sí, estamos terminando también un informe sobre erosión del poder adquisitivo en Cataluña, que lo presentaremos ya pronto, en septiembre. Muy bien, pues nos vamos a centrar en estos 4 temas, ¿vale? Y si queréis, pues empezamos hablando de La Brecha, creo que tú, Mario, ¿no? ¿Nos puedes explicar esta revista que la verdad lo peta mogollón, está muy bien hecha, es muy interesante el contenido, pero también es bastante atractivo a nivel editorial y estético? Sí. Pues muchas gracias. Sí, La Brecha es una publicación mensual. Ya llevamos pues cerca de 35 números casi, ¿no? 2 años y pico. Y es una publicación mensual en la que pues tratamos básicamente de incorporar 2 temas, ¿no? Por un lado, solemos coger como testimonios de procesos de organización de conflictos por parte de pues, secciones sindicales, ¿no? O afiliadas de CGT, ¿no? Coger testimonio, sobre todo de procesos exitosos, ¿no? Que sirvan de ejemplo, ¿no? Para ver cómo se llega, ¿no? Del punto cero a ese éxito sindical, ¿no? Y por otro lado, solemos incluir planteamientos sobre cuestiones más de fondo. Por ejemplo, hace poco pues hicimos una brecha, ¿no? Que son publicaciones más o menos cortitas, sobre la cuestión del rearme.
veíamos que el discurso está totalmente monopolizado, ¿no? por planteamientos pues muy pro rearme, ¿no? Por muy pro incrementar el gasto militar, ¿no? Incluso otras grandes centrales sindicales, por ejemplo UGT, ¿no? Pues planteaba que, ¿no? O compraban el discurso del rearme, planteando que pues genera empleo, ¿no? O en la industria o complejo militar, pues se generan innovaciones, ¿no? Que luego son útiles para la sociedad. Bueno, pues huir un poco de estos planteamientos mainstream, ¿no? Y dotar de, ¿no? Pues posicionamientos por más de fondo a nuestra afiliación, ¿no? Por tanto, es una publicación como muy enfocada a la interna y luego al margen de ello, pues tratamos también de incidir en el discurso público, ¿no? Cada vez estamos intentando meter más cuña, ¿no? En medios de comunicación, digamos, más convencionales, sobre todo prensa escrita, ¿no? Para, bueno, pues que los discursos de CGT, ¿no? También estén presentes en la discusión pública, ¿no? Sobre temas que son muy importantes, ¿no? Y que nos afectan claramente a la clase trabajadora, ¿no? Muy bien, ¿nos podría hacer un resumen de cuáles son los temas? Porque si luego alguien dice, oye, voy a mirar lo que es la brecha a través de los canales de esto, ¿cuáles son los temas que se han tratado hasta ahora? Si los que me digas más pepino. Pues mira, justo vamos a sacar ahora este mes de junio uno sobre CESBI, ¿no? La Coordinadora Sindical del Videojuego, ¿no? Donde nos plantean, pues por ejemplo, cómo se ha, una radiografía, ¿no? De las problemáticas del sector y cómo se ha construido toda esta coordinadora, ¿no? Sociedad CGT, para ¿no? A nivel sindical hacer frente a estas problemáticas que nos señalan, ¿no? Procesos como el de, ¿no? La organización sindical en Inditex en Madrid, ¿no? Que consiguieron un acuerdo hace ya 1 año, 2 años, ¿no? Bastante potente, ¿no? El de menos lectivas, ¿no? Donde también participa CGT, ¿no? Educación secundaria en Madrid, también todo ese proceso de organización y lucha, ¿no? Creemos que esto es muy interesante porque en esta publicación se aportan claves, ¿no? O palancas, ¿no? Que son exitosas y que pueden replicarse en otros procesos de organización y que, bueno, pues pueden dar lugar, ¿no? Como resultado, éxitos sindicales, ¿no? Por un lado, ese testimonio. Y temas así a nivel más general, bueno, planteaba la cuestión del rearme, no sé, así que temas recientes, ¿no? Bueno, sí, a nivel de coyuntura. Sí es verdad que al margen de la brecha hemos, ¿no? Sacado otra publicación, quizá más periódica, que la denominamos hace poco, además, Notas de Coyuntura, donde, pues bueno, tratamos de hacer análisis de la situación, digamos, más apegada a terreno y a la actualidad, también para que sirva, ¿no? Como de referencia a la afiliación y que pues sirva de palanca también para tener una lectura, ¿no? Diferente a la que se puede encontrar en el 90-95% de los medios a los que se acuden o de cuando escuchan la radio, ¿no? Porque estamos bastante carentes, ¿no? De análisis más de clase, ¿no? Construyendo relato, construyendo, ¿no? la base teórica, ¿no? Para un sindicalismo de clase. Vale, pues el tema de la reducción de la jornada laboral, que yo llevo un lío porque hay gente que me dice, no, que vamos por el 30, hay gente que dice que no, que la CGT está por el 35 y vosotros lo habéis trabajado muchísimo. Quizás sois el ente de CGT, aunque no sea una federación o una territorial que más ha trabajado con profundidad todo este tema. Bueno, realmente somos un grupo motor, el Gabinete Socioeconómico junto a otros compañeros del metal. La discusión fue 35, 32, esto era un poco el decir, no, si queremos recuperar nuestra vida, no decimos de ir directamente a las 30, posiblemente pues tendrás que pasar por las 35, cada sector, cada centro. Bueno, pues implica unos ritmos distintos. Hay sectores que ya están a las 37,5, o sea, la reducción de jornada que plantea el gobierno actual, en muchos sectores ya está más que alcanzada. Entonces, nosotros sí que decidimos como la idea de, ¿quieres recuperar tu vida? ¿Quieres recuperar la soberanía de tu tiempo? ¿Cuándo se recupera eso? Pues vimos que, vale, hay un trabajo socialmente necesario que hay que realizar para reproducir el sistema, digamos. Y creemos que las 30 horas te permite recuperar tu vida no solamente dedicada a los cuidados, al cuidar de tu familia, al autocuidado, al cuidar de tus niños, de tus mayores, sino también a la aportación colectiva, ¿no? A la militancia, ¿no? Muchas de nosotras decimos muchas veces, joder, es que estoy hasta arriba y me encantaría militar, especialmente las mujeres, ¿no? Que es muy difícil que puedan disponer de ese tiempo. Pues nosotros sí que creemos que no hay que plantear la alternativa como menos horas de trabajo para consumir más, sino menos horas de trabajo para aportar más a lo colectivo, para cuidarte más a ti misma, para estar mejor con los tuyos y decidir qué hacer con tu tiempo, ¿no? Tu soberanía de tiempo. Entonces sí que creemos que es una propuesta, que es más ambiciosa, es a distintas velocidades, pero tiene que crearse desde abajo.
Y luego ese empuje desde abajo, desde centro a centro, empujará hacia una presión a que se haga desde arriba un cambio, digamos, del Estatuto de los Trabajadores y las Trabajadoras. Pero en este momento lo que hay que hacer es que las trabajadoras asuman esta lucha como suya y asuman que solo a través del conflicto se va a conseguir. No es a través de un decretazo de que a Yolanda ahora mismo es su propuesta y es como su cierre, digamos, político, la reducción de jornada, que oye, se la reduce genial, pero no creemos que una reforma desde arriba vaya a funcionar. Nadie se siente partícipe de esa reforma, ni nadie se la cree. Saben que luego se lo van a meter en horas extras. Y como nadie ha asumido esa lucha, pues no se va a conseguir, porque por mucho que lo ponga por ley, luego no va a tocar las horas extras. Bueno, pues hay muchos aspectos que realmente no hacen que la clase trabajadora sienta que eso va con ellos, ¿no? Y con ellas. Y además es que en muchos casos ni siquiera sienten que ese sea su problema, porque los salarios son tan bajos y el coste de la vida es tan alto que lo que necesitan trabajar más para poder sobrevivir. Por lo tanto, esta propuesta, dada como está configurada, no es suficiente ni está bien hecha. Entonces, nosotros lo consideramos, primero, que para recuperar tu vida son 30 horas, que se hace desde abajo, que tiene que ser una propuesta de clase y desde la base, y que solo a través del conflicto se pueden conseguir cosas, porque si viene desde arriba eso no lo vas a asumir como tuyo, ¿no? Esas son nuestras señas de identidad de esa Muy buena. propuesta. Oye, y has dicho que lo habéis trabajado más o menos con la gente del metal, ¿no? Que en el grupo motor hay gente del metal, pero tenéis alguna prueba de estructura o prueba de fuerza, no sé cómo lo llamáis ahí, de saber cómo por sectores, cómo se ve, ¿no? Porque, por ejemplo, el metal en Alemania antes tenía jornadas de 30 horas, no sé, creo que perdieron una parte, pero están ahí, o yo qué sé, por ejemplo, en la hostelería eso es más difícil de implementar, ¿sabes? Entonces, Claro, empezamos con el metal por eso, ¿no? Porque eran los fuertes, porque sabemos que ya en sus propias negociaciones ellos en muchos casos ya están en 35 horas. Siguen metiendo en la negociación colectiva la reducción de jornada laboral. Es verdad que por muchos motivos hemos como dejado un poco de lado, ¿no?, el esfuerzo de acción sindical en este sentido de la reducción de jornada, que íbamos a tratar de ir centro a centro y de hacer formación de formadores. Hemos hecho a lo largo de este curso, pero es verdad que necesitamos impulsarlo mucho más para medir ese termómetro, pero sí que creemos que para nosotros es como piloto coger un medidor, es irte a la industria, ¿no? Irte a la industria, que es donde la gente ya tiene asegurado un salario y dice, vale, ahora lo que quiero es recuperar mi tiempo, ¿no? Que es verdaderamente una apropiación del capital, el apropiarte de tu tiempo y decidir tú sobre tu vida, ¿no? Entonces creíamos que el metal era como un sector clave, ¿no? sí, Y por meter una cuña, ¿no? Hemos estado haciendo pues entrevistas a agentes de otros sectores, ¿no? Reuniéndonos, pues, por ejemplo, a hablar de la hostelería, ¿no? Y en la hostelería pues nos planteaban directamente, ¿no? Y ahí entroncan con la idea de por qué tiene que ser desde abajo y no desde arriba, que ya puede haber la ley que haya, que en la hostelería lo que reina es la informalidad, donde eso es un trabajo en condiciones medievales, y ahí es una relación de poder totalmente descarnada entre pues, el empresario del chiringuito ¿no? O del establecimiento que sea, ¿no? Por tanto, en muchos casos lo que hay que plantear es que por mucha ley que haya, si no hay fuerza sindical para implementar, ¿no?, para fiscalizar que esa ley se cumple, puede haber ley de prevención de riesgos laborales, de reducción de la jornada laboral, de lo que sea, convenios. una vez aquí un empresario catalán dijo, en mi empresa la ley soy yo, le dijo a los trabajadores, ¿sabes? Cuando querían simplemente que se cumpliese la legalidad, ¿sabes? Y hubo un buen pollo, ¿eh? Especialmente en aquellos sectores más precarios, donde las jornadas son más largas, es donde menos fuerza hay, ¿no?, para que lo que, ¿no?, Sí. se hace desde arriba tenga efectos materiales, ¿no?, claros. Claro, o sea que sobre eso también, por añadir una cosa más que me parece importante, que digamos que esto tiene que hacerse desde abajo y fundamentado en el conflicto, no significa que tenga que ganarse sí o sí convenio a convenio, porque también entendemos que hay sectores que tienen mucha más dificultad pues para poder organizarse y poder imponer ciertas condiciones, y que precisamente para que beneficie al conjunto de la clase trabajadora, pues se tendrá que convertir en ley. Lo que pasa es que para que esa ley de verdad se haga efectiva y encima no te la quite el siguiente gobierno de turno cuando cambie el gobierno, o no se pues vacíe de recursos y simplemente se quede como una cosa ahí que al final pues no es real, tiene que sostenerse en un poder real desde abajo que haya forzado esa implementación, y no simplemente pues que sea
una medida más... Sí, te entiendo perfecto. Es como la ley del 30% de vivienda pública en las promociones privadas de aquí, que se lo aprobó Colau y ahora el PSC, no, el Partido Socialista de Cataluña, no lo está aplicando. Entonces, si no hay una fuerza detrás que le esté diciendo y le esté señalando, oye, no está haciendo esto, pues pasa lo mismo en muchos centros, que puede haber una reducción del 37,5% con lo de Yolanda, pero ahí la ley es el empresario y si no hay una fuerza sindical que haga cumplir esa ley o que vaya más allá, pues estamos un poco a los desmanes de los empresarios, ¿no? Oye, y el tema del asesoramiento, si hay ERES por causas económicas, ¿cómo se hace? Luego hablamos también por si alguien nos está escuchando y tiene un problema así, que sepa que se tiene que dirigir al Secretariado Permanente de Cataluña para que nos pongamos en contacto, ¿no? Pero ¿cómo va esto? Pues es otra de las cosas que hacemos en la sombra, ¿no? La del asesoramiento, sobre todo al Gabinete Jurídico del Confederal, ¿no? Y ahí nos sorprende la poca cantidad de economistas, ¿no?, que se dedican a hacer este tipo de cosas, porque nos parece algo fundamental, ¿no? Cuando hay un procedimiento, por ejemplo, de ERE porque una empresa prevé que va a disminuir sus ingresos, ¿no?, que va a tener pérdidas y decide despedir a 15 trabajadores de su plantilla, ¿no? Ahí hay una vía judicial que sobre todo se encarga, pues, la parte jurídica, pero claro, la argumentación sobre la que se dirime, ¿no?, si hay causas objetivas y que viene tipificada en la ley para que se aplique ese ERE, es un análisis económico. Y claro, pues por formación, pues el gabinete jurídico no tiene por qué, ¿no?, saber manejar los números y tal, ¿no? Pues ahí la labor que prestamos o la función que hacemos es, pues por un lado, análisis contable de las empresas, ¿no? Y por otro lado, análisis, digamos, de la coyuntura o del sector en el que se encuentra la empresa, ¿no? Pero claro, es que hay juicios, ¿no?, procedimientos donde previsión de pérdidas y la empresa aporta, pues, un estudio a la consultora no sé qué, que te junta 4 datos chuscos para decirte que, bueno, han subido los tipos de interés y hay previsión de la inflación en no sé dónde y esto hace que se vaya a disminuir un 30% la cifra de negocio. Y claro, si no contrarrestas ese argumento con un informe pericial, que es lo que solemos hacer, ¿no?, que ponga blanco sobre negro o que simplemente argumente en contrario, pues claro, el juez o la jueza, que tampoco tiene por qué tener ni idea, pues no come, ¿no? Entonces, como que esa función también pues es bastante importante, ¿no? Es que a mí me sorprende mucho cuando he estado viajando, por ejemplo, en Inglaterra, el gabinete económico es como el puto amo del sindicato. Sé que se le da muchísima importancia, porque también en Estados Unidos y aquí, o sea, creo que a nivel CGT, pero creo que a nivel también al sindicalismo del Estado español está ahí como... No son tan, ¿no? No se le da tanta importancia. Bueno, en los mayoritarios sí, tienen ¿Sí? gabinetes fuertes. O sea, yo he leído cosas de comisiones, pero no sé cómo las Tú aplican. vas a un juicio y ellos presentan, se nota que tienen mucha gente y entonces cuantos más recursos tienes, pues más medios puedes emplear, ¿no? Ellos se nota que, bueno, la verdad es que nosotros cuando presentamos un informe lo presentamos casi siempre porque vamos hacia adelante, ¿no? Impugnamos el ERE. En la mayoría de los casos ellos ya han negociado el ERE, por lo tanto no se les ve tanto. Pero sí, nos implicamos un montón, vamos a todas las reuniones, nos organizamos para ir unos a las reuniones de actas y otros para ir a los peritos, ¿no?, a los juicios. Pero sí que ellos presentan la documentación que presentan primero, hasta el poder que tienen de negociación, que se nota que en algunos casos nos ha pasado que no estamos en el comité, somos delegados LOLs, entonces no nos llega toda la información y ellos cuentan con más información. O sea, el poder también está en la negociación, claro, y están en sus recursos y se nota cuando llegan 3 economistas de otros sindicatos y nosotros estamos ahí, ¿no? Y se nota que, bueno, ellos sí que hacen una apuesta por un gabinete económico, pero posiblemente no tengan la misma línea política y sindical que nosotros. Entonces, ahí es donde nos cuesta encontrar a compañeros y compañeras que estén en nuestra nueva posición. ¿Vosotros así creéis que se debería reforzar esta pata, ¿no?, la económica dentro del sindicato? Sí. Totalmente. Sí, es que es una función clave en estos procedimientos. Cuando se lleva algo a procedimiento judicial, ¿no?, tener ese aporte económico es que es una prueba con un peso bastante importante, ¿no? Y luego no solo la defensiva, sino también anticipándonos a posibles conflictos, utilizando el análisis económico también para reforzar la negociación de convenios. O sea, como que hay todo un conjunto de posibilidades que realmente pues están por aprovechar, que nosotros llegamos a lo que podemos y la verdad es que yo creo que es bastante útil, pero hay mucho que mejorar también. Pues mira, con esta aportación creo que entramos de lleno a lo que es el informe, ¿no?, que estás preparando aquí para la CGT de Cataluña sobre la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora en Cataluña. ¿Qué nos puedes contar de esto? Bueno,
No voy a cerrar muchos Haz un hype para que la gente en septiembre esté atenta. Sí, bueno, el objetivo del informe, como tú dices, era analizar un poco desde que estalló el episodio inflacionario en los últimos 3 años, qué ha pasado con el poder adquisitivo de la clase trabajadora y a la vez qué ha pasado con los beneficios y con los márgenes de las empresas, ¿no? Y encima, hacer esto no simplemente a nivel agregado del conjunto de la economía, que lo hemos hecho tanto como para Cataluña como para el Estado español, donde hay datos disponibles para Cataluña, sino tratar de hacerlo también por sectores, ¿no? Ir a cada sector empresarial y qué está pasando ahí, qué está pasando con los salarios, qué está pasando con el poder adquisitivo y qué está pasando con los márgenes empresariales, que muchas veces, o sea, que van indisolublemente ligados, ¿no? O sea, estabas contraponiendo el salario real de los trabajadores con los márgenes de beneficio de las empresas, sector a sector, ¿no? Es lo que Sí, sí. Y bueno, pues ¿qué podemos adelantar? Que los márgenes empresariales están en máximos, o sea, la inflación ha sido la ocasión de oro para las empresas pues para subir precios, reducir el peso de los salarios en el conjunto de, ingresos. claro, de sus gastos, ¿no? Y al mismo tiempo que aumentan los ingresos y eso claramente pues va en paralelo a un empobrecimiento de la clase trabajadora que todavía no ha recuperado el poder adquisitivo perdido. ¿Y tienes como algún sector que digas, hostia, aquí esto va muy bien o esto va muy mal? O no sé, algún detallito para... Pues... Sin hacer mucho spoiler. Sin hacer mucho spoiler. Sí, bueno, es que hay muchos sectores en los que los márgenes empresariales se han disparado completamente. Y pues para hablar de alguno concreto, la hostelería. Bueno, la hostelería ha disparado sus márgenes en los últimos 3 años y los salarios en la hostelería, que no son los que más han caído, precisamente porque la hostelería tiene ya de por sí salarios muy bajos y sí que se ha visto un poco beneficiada, entre comillas, por el salario mínimo, ¿no? Por los aumentos del salario mínimo, pues la hostelería no ha perdido, los salarios se han estancado, pero es que los márgenes empresariales se han disparado. Sí, sí. Claro. Y otro sector que ha disparado márgenes y encima los trabajadores y trabajadoras han tenido pérdidas salariales importantes es el de los supermercados. Sí, ¿no? Pues nada, pues con esto estar atentos en septiembre que seguramente ya esté publicado y hagamos una serie de presentaciones por Cataluña y lo vamos a poner bonito para que todos podáis leerlo con tranquilidad. Pues muchísimas gracias, llevamos 20 minutos de programa, queríamos hacer un micropodcast y hemos cumplido, perdón por el golpe, y si queréis cerrar con lo que queráis, darnos un minuto de gloria. Va. Venga, pues para la acción sindical es súper importante formarse y obtener recursos. Nosotros desde el Gabinete Socioeconómico creo que es nuestra misión y nuestro objetivo, ¿no? Anticiparse, lo hemos dicho antes, es súper importante. ¿Para qué? Para empoderarnos, ¿no? Empoderarnos para la negociación colectiva y la acción sindical fuerte, para construir, crear, y si queremos un sindicalismo para ganar, como estamos diciendo estos días aquí, pues necesitamos más poder, más formación y para eso estamos aquí. O sea. Y Bueno. seguirnos en redes. Sí, perdón. Venga, va, hacernos un poco de... Telegram, CGT Socioeconómico. Y la web de CGT. Y en la web de CGT está La Brecha, Informes de Coyuntura, una nueva web que creo que ya está disponible. Sí. Así que seguidnos. Se difunda. La idea es que se difunda entre la militancia, que para eso lo hacemos entonces. Y sabemos que hay gente que de fuera de CGT que también le gusta las cosas que hacemos. Pues muchísimas gracias. Hasta aquí ha llegado la Star, Roy. Venga. Esto está entrando. Muy bien, ¿no? No habéis hablado.